Muy bien, muy buenas tardes o buenos días a toda nuestra comunidad de Virginia, a nuestros seguidores en la Coalición Latina de Virginia, en Drive Virginia Forward Legal Aid Justice Center. Les damos la bienvenida y pues gracias Larisa Sir y también a Neidy Peralta de Legal Aid Justice Center, el Centro de Justicia de Virginia o Centro de Asistencia Legal de Virginia. Pues el día de hoy tenemos una excelente conversación sobre los derechos de los inquilinos. Así es que, pues, bienvenida, Larisa. Si quieres alguna cuestión breve antes de comenzar, de igual manera, Ney. Muy buenos días a todos y todas. Pues estamos muy contentos de estar aquí hoy con ustedes. Siempre nos gusta hacer colaboraciones con Bacalao. Y apoyar todos los esfuerzos que hace Bacalao por todas las personas inmigrantes de Virginia y demás comunidades también. Pues soy Larisa, como dijo Edgar, una de las abogadas en la oficina del Centro de Justicia y Asistencia Legal aquí en Falls Church. Y pues con mucho gusto aquí compartimos la información que ustedes necesitan y por favor nos hacen preguntas cuando las tienen. ¿Y Neidy? Hola, mucho gusto saludarles. De nuevo soy Neidy Peralta del Centro de Justicia. Un pequeño recordatorio, hoy estamos hablando sobre casos de viviendas y las ayudas que existen en caso de desalojo, especialmente debido a la pandemia, pero también tomamos casos de robo de sueldos y deudas de consumidores, deudas médicos y deudas en colecciones. Así que les voy a dar ahorita el número de teléfono de nuestra oficina y se los voy a repetir a lo mejor al final. Es el 703-778-3450, por poco se me olvida. 703-778-3450 por cualquier cosa que necesiten. Si no le podemos ayudar, por lo menos le podemos orientar un poco. Muy bien, pues gracias Larisa y Neidy. Pues ahora comenzamos con la pregunta, ¿no? Estas preguntas las hemos recogido de la comunidad, de lo que estamos trabajando diariamente. Y la pregunta es, ¿cómo aplico para una asistencia de renta? Pues esa es una muy buena pregunta. Eso la escuchamos mucho de la comunidad. Y también, pues antes, se me pasó decirles antes, pero también estas son preguntas generales que esperamos que aplican a los diferentes casos que uno quizás tiene. Si usted desea hacer una pregunta, pues puede, entendiendo que en este espacio no vamos a poder contestar frente a una situación muy precisa o individual, sino vamos a dar información como general que aplica a todos, a todo el mundo. Pero generalmente para aplicar para asistencia de renta. Ahora el estado de Virginia tiene un programa para asistencia de renta para personas que han experimentado alguna dificultad económica debido a la pandemia causada por COVID-19. También puede ser personas que han tenido una dificultad económica o un aumento en un gasto médico inesperada durante la pandemia. Para aplicar, el programa de Virginia tiene una línea de contacto. Lo podemos hacer como agregar a los puntos debajo de este video, lo podemos agregar para que lo tengan. Pero hay un número de contacto para el programa general de Virginia. Uno puede solicitar ese apoyo a través de esa llamada. Es 703-962-1884. Eso es como el número general de Virginia. Pero vale la pena explicar también que el programa se está manejando diferente solo en 2 condados en el estado de Virginia. Generalmente es el mismo programa, pero si una persona vive en el condado de Fairfax o en el condado de Chesterfield, la aplicación se está haciendo a través de otra agencia. No es este número que les acabo de dar para el programa general, sino se está manejando a través de otro programa. En el condado de Fairfax, donde sabemos que viven muchas personas que nos están escuchando, la forma de contacto con el condado es
llamando a través de la planeación coordinada de servicios. Es una agencia del condado y el número para contacto ahí es 703-222-0880. Y en el condado de Chesterfield se está manejando desde una organización que se llama ACTS y ahí uno puede ir hasta la página web de ACTS para solicitar una aplicación. Lo último que quiero decir es que nosotros tenemos una navegadora que apoya con aplicaciones de asistencia de renta en nuestra oficina y igual en demás partes del estado también hay navegadores que están trabajando a través de las diferentes agencias de asistencia legal como la nuestra. Y podemos compartir información sobre cómo ponerse en contacto con la navegadora. De igual manera, si nos contacta a nosotros, también podemos conectarle con la navegadora. Gracias, Edgar, por la pregunta. Muy bien, gracias, Larisa. Entonces, la otra pregunta, Neiri, ¿no? ¿Dónde puedo encontrar apoyo para hacer mi aplicación? Ya lo explicó Larisa, pero si tienes algo más que agregar, o en todo caso, la otra pregunta sería, ¿qué pasa si no tengo un contrato escrito o si se me terminó hace tiempo? Eso es clásico, esa pregunta. Bueno, lo importante, si uno está solicitando ayuda de renta por medio del condado o el programa estatal, lo importante es poder mostrar que existe una relación como inquilino y arrendador. Entonces, no tiene que ser un contrato escrito, solo hay que ver alguna prueba. Por ejemplo, si uno se ha quedado con los recibos de pagar la renta o si tiene una carta que el arrendador está de acuerdo con escribir que dice que esta persona ha sido mi inquilino desde tal fecha hasta el día de hoy. Eso es suficiente, no es que uno tiene que tener un contrato escrito. Si se terminó hace tiempo, si usted sigue viviendo ahí y tiene el apoyo del arrendador para seguir con una aplicación de ayuda de renta, no deben de haber problemas, solo que el arrendador tiene que anotar eso en algún lugar. Hay que haber algún escrito y puede, aunque se haya acabado desde hace mucho, el arrendador puede el día de hoy hacer una carta que dice, esta persona sigue siendo inquilino mío. Como les digo, lo más importante es que hayan pruebas y que si es posible el apoyo del arrendador es realmente clave en este caso, porque si hay alguna duda o si hay alguna prueba que se necesite, también el arrendador tiene esa obligación de compartir en el trabajo de componer esa aplicación de ayuda. Muy bien, gracias, Neiri. Pero también aquí tenemos otra preguntita que dice si todavía puedo aplicar si alquilo un cuarto en una vivienda. Pues sabemos que eso es el caso de muchas personas. Quizás no tiene su apartamento solo, sino que alquila un cuarto en una casa o un apartamento y vive con otras personas compartiendo espacio. Lo más importante recordar es lo que decía Neidi hace un momento. Para una aplicación de asistencia de renta, lo que se va a buscar es una relación de inquilino-arrendatario. Entonces, en este caso, si usted está alquilando directamente desde al dueño de la casa o al dueño del apartamento, está perfectamente bien aplicar para la asistencia y usted simplemente va a mostrar que tiene una relación, está alquilando directamente al arrendatario. Si usted está alquilando a una persona que también está alquilando del dueño, o sea, usted tiene un acuerdo con otro inquilino, ahí se hace un poco más complejo. Lo que probablemente la mejor respuesta en ese tipo de caso es que la persona que tiene el contrato con el dueño o que tiene el acuerdo con el dueño sea la persona que aplica para la asistencia. Es decir, directamente usted como que está contratando desde esa persona, quizás lo mejor es que esa persona, el inquilino que tiene la relación con el dueño, sea la persona que aplica para asistencia. Si tienen si tienen una situación compleja de esa forma, les sugerimos también que puedan buscar asesoría legal o buscar hablar con alguna de las navegadores también para que le ayude en ese asunto. Y si puedo agregar un puntito,
el dinero va del condado directamente al dueño de la propiedad. Entonces no hay cuestión de que el inquilino a quien uno está subrentando se queda con una porción. No hay cuestión de ese problema. Eso todo va directamente al dueño. Muy bien. También la pregunta es, ¿qué información debo aportar para la aplicación? Bueno, claro, van a necesitar que mostrar que existe esa relación que hemos hablado. Eso puede ser con un contrato de viviendas, puede ser con recibos de pago de renta, puede ser con una carta del dueño de la propiedad, pero lo que sea posible para mostrar que existe ese arreglo. También tienen que mostrar sus ingresos actuales, porque hay límites de ingresos. No es que todo el mundo tiene acceso a estos fondos. Si uno es millonario, no le hace falta, ¿verdad? Entonces, hay que mostrar sus ingresos actuales y hay que mostrar que había algún cambio de ingresos debido a la COVID. Y esto es como en dos partes, porque hay que mostrar el cambio de ingresos, pueda que sea costos médicos que han subido o pueda que sea sus ingresos que han bajado debido al trabajo, falta de horas. Eso es parte 1. Y parte 2, hay que mostrar que esto fue debido a la pandemia. Si uno ha cambiado de trabajo porque quiso hacerlo, ya eso no sería, esa persona no sería elegible porque no es a causa de la pandemia que sufrió esos cambios. Son las 3 cosas mayores. Cuando uno hace la llamada inicialmente, el caseworker, el trabajador o la trabajadora, toman toda esta información, también se comunican con el dueño de la propiedad, entonces uno mismo no tiene que hacer esa comunicación. Se comunican con el otro lado y ellos van agregando la información, van añadiendo lo que hace falta. Si hay alguna prueba que necesitan por demás, no va a ser una sorpresa ni tampoco va a ser que les rechazan toda la aplicación, se lo van a pedir, pero eso es lo básico. Perfecto, Neri. También aquí la pregunta es pues mucha preocupación sobre el uso de fondos estatales o federales, ¿no? Si esto va a impactar de alguna manera, pues a mi proceso de inmigración. Esa es una muy buena pregunta y yo creo que muchas personas con razón están preocupadas por la carga pública, algo que se ha escuchado mucho durante los últimos años. La carga pública, para los que no quizás son conscientes de qué exactamente explica ese término, quiere decir, es una evaluación del uso de algunos, lo que se llaman beneficios públicos, para determinar si una persona vaya a depender del gobierno en el futuro. Es una evaluación que se hace, pero solamente durante algunos procesos de inmigración. Es un punto importante de aplicar que no aplica a muchos diferentes procesos de inmigración. Por ejemplo, un proceso de asilo o refugiado, una persona que está aplicando para ciudadanía, para una renovación de DACA. Eso no va a tocar su caso en ningún momento. Y también otra cosa para siempre recordar es que solamente cuando se evalúa el uso de algunos beneficios públicos, se mira ciertos beneficios. No es todos los beneficios del gobierno son evaluados en esa carga pública, pero solamente algunos beneficios que son nombrados en la ley, ¿verdad? En este caso, la asistencia de renta, en ese tipo de asistencia de renta que se está dando por causa de la pandemia, nunca es considerada en un proceso de inmigración. Eso no debería entrar en consideración porque bien sea que viene del gobierno, pero es un apoyo que es a corto plazo, es únicamente para usar para la renta y es algo que es de emergencia para una situación de desastre o de emergencia, ¿verdad? Ese tipo de beneficios no se cuentan en un proceso de inmigración. También recalcamos lo que decía Nady al momento, que efectivamente la asistencia de renta, cuando es aprobada o si es aprobada, va directamente al dueño o al arrendatario. De hecho, no viene a la persona que está arrendando. Entonces, eso es otra
otra cosa que lo separa de otros tipos de beneficios del gobierno que vienen a nombre de uno. Entonces, es importante recordar eso, que recibir asistencia de renta no tiene implicaciones en los procesos migratorios, no deberían, y ni de uno ni de miembros de la familia. Pero es muy buena pregunta y pues vale la pena explicarlo porque sí, el miedo es real, ¿no? De la carga pública y hay que explicar y entender bien cómo se maneja. Gracias, Larisa. Muy buena información. También, Neirin, aquí la pregunta es esto de que, pues hay personas que están al día en sus pagos, pero tienen dificultades para encontrar fondos. Entonces, todavía ellos, aquí la pregunta es, no, si todavía puede aplicar para esa ayuda, a pesar de que no está atrasado. Sí pueden aplicar, pero hay que tomar en cuenta de que van a preguntar cuánta es la cifra, ¿verdad? Al fin y al cabo, ¿qué cantidad de dinero se necesita? Y si uno no está seguro o si no ha atrasado todavía, entonces a veces es un poquito difícil decir con certeza cuánto va a ser. Pero si uno tiene esa comunicación, se lleva bien con el dueño, es un poquito más fácil porque el dueño puede decir que es la cantidad del mes que viene o cuántos sean. Pero uno no tiene que esperar hasta que está en caso de desalojo para ir aplicando. Puede iniciar ese proceso y además, si uno está contando con el apoyo del condado, puede comenzar con ese proceso y puede usar el dinero que hubiera usado para la renta, para otras cosas, porque este fondo a que nos referimos solamente se trata de renta. Entonces, sí le pueden ayudar con renta, pero no le pueden ayudar, por ejemplo, con compras o con biles. Entonces, si uno tiene otros biles o tiene que hacer compras y no le alcanza para los dos, puede usar ese dinero para la renta por medio del condado y sus fondos personales para las otras cosas que no alcanza. So, para hacer más simple la respuesta, sí pueden, no tienen que esperar hasta el momento que estén atrasados, pero eso es una consideración. Pueden ir repartiendo los fondos en donde el condado no puede ayudar. Muchísimas gracias, Neidi. Y también casi similar a esta pregunta, quizás Larisa, porque hay personas que reciben fondos de organizaciones, también de iglesias. Entonces, la gente dice, si todavía puedo aplicar al programa de asistencia de renta de Virginia, a pesar de que tiene ese tipo de asistencia o un poco de apoyo. Sí, pues sabemos que también puede que mi situación financiera fue complicada o fue difícil el año pasado, quizás ya se aplicó para asistencia en ese momento, pero la pandemia ha seguido, ¿no? Y para muchas familias sabemos que la situación económica no ha mejorado todavía. El programa permite varias aplicaciones, o sea, uno puede haber recibido apoyo de cualquier entidad en el pasado y puede volver a aplicar ahora de nuevo. Quizás va a tener que nuevamente entregar algunos documentos o todos los documentos, hacer como una aplicación nueva, pero siempre se puede volver a aplicar. Entonces no debería sentir que ya una vez y luego no se va a revisar la aplicación. No, siempre se puede volver a aplicar y se va a evaluar de nuevo si uno califica bajo los diferentes puntos que se considera. Muy bien, gracias, Larisa. También otra pregunta sobre si recibo beneficios públicos de SNAP o WIC, pues recibir una asistencia va a impactar mi elegibilidad en cuanto al ingreso. No debe de impactarlo porque, como hemos dicho, el pago va directamente al dueño. Usted no está recibiendo nada, entonces no viene siendo ingresos para usted, vienen siendo ingresos para el dueño. Entonces no debe tener ningún impacto en su aplicación. Perfecto. ¿Y qué entonces? Pues aquí hay una pregunta también sobre el arrendatario no quiere colaborar en mi aplicación y eso es muchos casos. ¿Qué debo hacer?
Sí, pues ahora vamos a hablar un poco de algunas protecciones de ley que existen también para una persona que donde no se quiere colaborar si el dueño luego quiere iniciar un proceso de desalojo. Pero simplemente para ahora lo que es importante, pues es importante en este caso de mantener un récord de la comunicación que ha tenido con el dueño. Sabemos que a veces los arrendatarios no quieren aportar documentos o no quieren aplicar para la asistencia, ya dicen que pues no quieren recibir ese dinero, pero, pero lo más importante es mantener como sus comunicaciones con el arrendatario para que usted puede mostrar luego, si llega a ser necesario, que usted hizo todo lo posible para aplicar y fue el arrendatario que no quiso colaborar. Eso puede, siempre sugerimos que las comunicaciones con un arrendatario sean por escrito. Eso es algo importante en todos los diferentes casos para que usted tenga como una forma de mostrar qué fue lo que se habló. Un escrito puede ser un mensaje de texto, puede ser un correo electrónico, puede ser una nota que usted escribe a mano y entrega a la oficina y toma una foto de la nota. Pero es importante mostrar que usted sí solicitó la ayuda, sí hizo lo necesario, aportó los documentos necesarios y poder demostrar que el arrendatario no le respondió o respondió diciendo que no quería seguir con la aplicación o no quería darle los documentos. Entonces, sí, eso es como lo básico. Ahora vamos a tocarlo un poco más. También algo también para que cabe aquí es que no solamente debe uno mantener un récord de la comunicación que ha tenido con el arrendatario, pero también debería mantener un récord de la comunicación que ha tenido con el condado o con la entidad del estado si está buscando si está buscando asistencia de renta. Sabemos que a veces cuando se llama para asistencia, no necesariamente ese mismo día le contestan la llamada, pero si usted puede mantener, a veces en el teléfono muestra como las llamadas que ha hecho a ese número, puede demostrar que usted sí estaba llamando, intentando buscar asistencia. O también pedir que se comunique por correo electrónico o otra forma con la persona que está trabajando con el programa de asistencia. Ahí usted puede demostrar que sí está en el proceso de pedir asistencia. Y eso va a ser algo muy importante para como respaldarle luego si hay cualquier proceso en la corte, pues por lo menos tiene un récord de que quiso buscar la asistencia. Gracias, Larisa. Pues ahora estamos ya en la parte sobre, hay leyes, legislación que pues beneficia a los inquilinos durante la pandemia. Y una de las preguntas es, si me atrasé en pagar mi renta, ¿el arrendatario me puede desalojar? Bueno, en breve sí puede tomar ese paso de iniciar el proceso, pero tiene que tomar unos pasos anteriores. No es decir si usted debe dinero el día 1, no es que ese día 2 si no ha pagado le puede desalojar. Primero hay que dar un aviso. Siempre hay que ver un aviso escrito. Típicamente esto es por lo menos 14 días de adelanto, o sea, tienen que darle por lo menos 14 días de aviso, pero en ciertos casos puede ser hasta 30 días. Es bastante importante llamar a un abogado lo más antes posible para que revisemos a ver si el aviso contiene toda la información que necesita y que le den todo el tiempo que se necesita. Referente a eso, la información que se necesita, hay que ofrecerles un plan de pagos. Obligado, tienen que darle esa oportunidad de entrar en un plan de pagos antes de tomar el paso de ir a la corte e iniciar un caso. Y si usted entra en ese plan, no hay problema, pero luego si falla de hacer un pago
dentro de ese plan. Entonces sí pueden proceder con el desalojo. La otra cosa es, en el día de corte, en su primer fecha de corte, solo se trata de de contestar 2 preguntas, que si uno está de acuerdo con que debe el dinero o si tiene alguna defensa legal. Y si uno dice que tiene su defensa legal, le ponen otra fecha más tarde para tener el juicio, para poner evidencias. O sea, su primer fecha de corte no es finalizado cuando se toma toda la decisión necesariamente. Entonces, si uno piensa que se va a atrasar, puede llamarnos en ese momento, no tienen que esperar hasta que reciban su aviso, pero en todo caso, ya cuando reciban el aviso de que tienen que o pagar o desocupar, nos deben dejar saber en ese momento, porque realmente de ahí se va un poquito más rápido y queremos adelantarnos y darnos tiempo para revisar todo, a ver si han hecho los pasos anteriores correctos. Luego de ahí, cuando uno tiene su corte y todo, es el proceso igual que era antes de la pandemia. Pero esto quiere decir que todavía hay algo de tiempo. Puede ser entre 2 semanas o 6 semanas hasta que se completa el proceso entero, pero es variable. Por eso digo, es bastante importante lo más antes posible llamarnos para que podamos evaluar y dar información que es particular para su caso. Muy bien, gracias, Neidy. Justo, pues esa era la pregunta también, ¿no? Sobre si puedo entrar en un plan de pago y el arrendatario está obligado a dejarme entrar en un plan de pago. Entonces, creo que lo ha respondido. En todo caso, pasemos a otra pregunta que el arrendatario me llevó a la corte para desalojo. Me preocupa ir a la corte por mi estado de inmigración. ¿Hay un riesgo? ¿Cuál es el riesgo de ir a la corte? Gracias, Edgar, por esa pregunta también importante. Antes de contestarlo, quería solamente como recalcar algo en lo que decía Neidy sobre el proceso de corte. Ahora, durante la pandemia, mientras que existe, y bueno, hasta el otro año por lo menos, mientras que existe el programa de asistencia de renta, durante todo el proceso de la corte hasta que el último día que se está enviando una orden de desalojo a su casa, usted puede aplicar para asistencia de renta. Se le está aplicando, si le está desalojando para no pago de renta, usted puede demostrar a la corte, por eso hablamos de la importancia de siempre llevar su propio récord escrito de sus intentos de buscar asistencia. Puede demostrar a la corte que usted está buscando asistencia y eso, pues lo que la ley dice es que el caso no debería seguir, el dueño no debería poder seguir con el caso de desalojo si no ha hecho una aplicación de asistencia y si no ha esperado 45 días para la primera aplicación. Luego, si son varias aplicaciones, es más corto el tiempo, pero por lo menos para la primera aplicación de asistencia debería esperar 45 días para ver si la aplicación es aprobada o si es negada. Pero si el caso en la corte empezó, pues no quiere decir que ya no hay oportunidad de aplicar para asistencia. Al contrario, o sea, puede en todo el momento del proceso y luego demostrar a la corte que está aplicando, eso debería ganarle más tiempo para poder resolver la deuda. Entonces, explicar un poco más y animarles que si están atrasados en renta y están en la corte, no duden de buscar asistencia y buscar los navegadores que quizás puedan apoyarle con ese proceso. Ahora, frente a la pregunta que hacía Edgar, una preocupación de ir a la corte por mi estado de inmigración. Y quizás Neidy y Edgar que me pueden complementar si hay algo que se me escapa. Pero generalmente, pues la corte es un récord público. Es algo que, pues, pero si una persona ya está en un proceso de desalojo, quiere decir que su nombre ya está en el récord público como alguien que tiene un proceso civil. Así que no hay un riesgo adicional en no ir, en ir, porque ya el riesgo que puede existir, que su nombre pues aparece en un récord público, pues ya pasó. Pero no es un riesgo muy, pues
no tiene implicaciones para su proceso de inmigración ser nombrado en un proceso civil. El proceso civil, los cortes civiles son distintos y apartes de los cortes criminales y distintos y apartes de los cortes de inmigración. No, si una persona independiente a su estado migratorio, si es documentado, si no es documentado, los derechos de inquilinos son iguales en el estado de Virginia y en un proceso de civil sobre su vivienda, su estado migratorio no es relevante, no debería tener que ver y no debería ser mencionada en la corte, en el proceso de la corte. Entonces, no es algo que va a ser nombrado o discutido o mencionado en los récords públicos fuera en ningún sentido en un proceso civil. No sé si Nady tiene algo para complementar. Sí, quería agregar una cosita más. Usted nos ha dicho de que el riesgo de ir a la corte no es bastante alto porque ya eso es récord público. Pero quería comentar que el riesgo de no ir es que automáticamente se pierde el caso. Entonces, yo le expliqué antes que el proceso de corte se hace en 2 fechas, 2 partes. Y si uno falta de ir en esa primera fecha de corte, ya perdió la oportunidad para la segunda. Entonces, automáticamente pierde el caso, automáticamente se da la orden de desalojo. Es un riesgo que tienen que tomar en cuenta. Yo diría que no debe de haber ninguna razón para no presentarse a corte y proteger ese derecho de quedarse lo máximo tiempo que sea posible. Su estatus migratorio no debe de ser un obstáculo para esto. Pero si tienen duda particular, nos llaman y podemos hablar también con detalles sobre su caso. Muy bien, gracias. Muy buena información. También ahí acotar que pues hay una nueva regulación de la migra del ICE, que ellos no están conduciendo ninguna acción de enforzamiento en las cortes. Ya hay una regulación de esta nueva administración. Así es que la gente escucha lo que nos están diciendo nuestras abogadas y pues hay que seguir ese consejo. No pierda su caso por no ir a la corte. Muy bien, Neire, aquí también otra pregunta, ¿no? El arrendatario me envió un aviso que me da 14 días para pagar o salir. ¿Qué debo hacer? Debe llamarnos inmediatamente y primera llamada a nuestra oficina, segunda llamada al condado para esa ayuda de renta, si es algo que se trata de renta, porque como les dije, hay algunas cosas que tienen que ser incluidas en ese aviso. No es solo de decir que tienen 14 días de pagar, sino que también tienen que dar información sobre cómo llamar a legal aid, ayuda legal, cuánto tiempo es que uno tiene, cuáles son los planes de pago que se ofrecen, todo eso debe de ser incluido. Y además, en ciertas condiciones, dependiendo de la propiedad, a veces tienen que dar 30 días, no tan solo 14. Y es un poquito difícil de uno mismo viendo la carta averiguar, pero le podemos ayudar con eso. Y si es un aviso que no sirve, o sea, legalmente le falta información que es necesaria, se anula. Es como si no hubiera pasado. Entonces, es bastante importante llamarnos cuando reciban el aviso para poderlo revisar y ver si tienen una defensa legal debido a un aviso dañado o que le falta información. Pero también la otra cosa que dije, les repito, que la segunda llamada debe de ser al condado para ver si le pueden iniciar esa aplicación de ayuda, porque como mencionó Larissa, eso es prácticamente, debe de ser una pausa en el caso. Tienen que esperar hasta que se concluya esa aplicación antes de tomar el paso que sigue. Y realmente no pierden nada en iniciar ese paso. Aún si se rechaza la aplicación, no pierden nada, pero sí ganan tiempo al iniciarlo. Qué bueno, Neiri. Y otra pregunta también está aquí. El arrendatario me está diciendo que tengo que salir y va a cambiar las llaves. ¿Qué puedo hacer al respecto? Pues eso pues es algo que escuchamos a menudo, ¿no? Un arrendatario dice que pues no pagó o pues está inconforme con algo que usted cómo está viviendo ahí o cómo está utilizando el apartamento, algo así. Y dice, tiene que salir el viernes y ya voy a cambiar las llaves, tiene que sacar las cosas, ¿verdad?
Pero básicamente la ley de Virginia prohíbe que un arrendatario haga un desalojo a sus propios medios, ¿no? Con sus propias manos. Lo que la ley obliga es que tiene que pasar por todo el proceso de la corte, tiene que iniciar un proceso de desalojo, usted tiene que tener su oportunidad y su día en corte para poder presentar su lado de la historia, sus defensas. Y la única la única entidad que lo puede desalojar es ya cuando la corte toma la decisión y pasa el orden al sheriff. Y el sheriff llega y pone el orden de desalojo en la puerta. Eso es el proceso debido. Si el dueño está actuando de una forma fuera de ese proceso y simplemente dice, pues tiene que salir y voy a cambiar las llaves, pues está por fuera de el proceso debido. Pues algo que pues, y también eso es un buen momento también para llamarnos, ¿no? Y para que nosotros podamos como asesorarle un poco frente a cómo puede responder al arrendatario. Es un poco más complejo si usted no es nombrado en el contrato y la persona nombrado en el contrato ya no vive en el lugar. Es decir, la persona que está en el contrato o la persona que hizo el acuerdo con el arrendatario, pues se fue y usted quedó viviendo ahí. En ese tipo de caso, habría que revisar un poco más para ver si hay una relación de inquilino o arrendatario que le proteja, que hay derechos, o a ver si en ese caso usted es como un huésped o como una persona que no tiene permiso de vivir ahí permanentemente o no tiene derecho a vivir ahí permanentemente. Entonces, si usted tiene un caso de que usted no es nombrado en el contrato y tiene inquietudes sobre si tiene derecho a vivir ahí y el arrendatario le está como diciendo que tiene que salir algún día, ahí sí eso es el tipo de caso que también nos debería llamar y podemos asesorarle un poco más frente a los detalles. Pero queríamos decir como ojo con esa situación si, si la persona que vive en el contrato ya no está ahí, para poder mirarlo con más detalle. Generalmente, el dueño no puede hacer el desalojo con sus propias manos. Entonces, eso no es permitido por la ley y debería ponerse en contacto con buscar asesoría legal para saber cómo responder. Muchísimas gracias, Larisa. Pues bueno, ahora pasemos a lo que también son las condiciones de una vivienda o de un apartamento. Es la responsabilidad del arrendatario mantener mi apartamento en buen estado. Sí, sí lo es. Muchos dueños hemos escuchado que dicen que si usted no me está pagando, entonces, ¿cómo voy a hacer arreglos? ¿Cómo voy a hacerme responsable para mantener la propiedad? Pero el hecho de ser dueño quiere decir que esa es la obligación. Por eso es tan importante también que colaboren en una aplicación de ayuda de renta, porque a ellos también les favorece. Pero igual, si usted no está pagando renta porque no puede o si están esperando a que se concluya su aplicación de ayuda de renta, igual existe esa obligación de mantener la propiedad. No es decir que solamente si uno está pagando renta se cuida la propiedad. Siempre es la obligación del dueño. Muy bien. Pues bueno, pues esas son las preguntas que hemos podido obtener aquí. Ajá, adelante. Una más. ¿Qué pasa si el dueño no está manteniendo la propiedad? Quiero agregar, tiene una obligación legal. Usted tiene opciones. Por un lado, se puede tomar los pasos para cancelar el contrato si usted quisiera pasar a vivir a otro lugar en donde sí cuidan la propiedad. O por otro lado, puede tomar pasos para que un juez obligue al dueño que arregle la propiedad. Son dos cosas distintas, quiere decir que son dos procesos distintos que se siguen. Podemos hablar con más detalle en cada caso particular para ver qué solución más le convenga o qué más quiere usted, pero esas son las dos opciones que uno tiene, la decisión que tiene que tomar. Si es que quisiera seguir viviendo ahí, pero que lo mantengan, o si quisiera tomar la oportunidad para pasar a otro lugar.
Muy bien, mira que hemos tenido, pues estas preguntas son las preguntas más comunes de la comunidad respecto a los derechos de un inquilino. Sin embargo, tenemos personas aquí en el Zoom y también en el Facebook. Así es que a los que están en el Zoom, si pueden, si quieren hacer alguna pregunta, por favor háganlo. Pero si ya se les respondió, no hay ningún problema. Solo que recuerden que este es un foro público, está siendo vista por ¿quién sabe? Entonces, usted siempre mantenga su información privada. Bueno, entonces, me parece que todas las preguntas han sido respondidas. En todo caso, para culminar, quisiera pues invitar a Larisa, tus últimas palabras, o si tienes algo más que acotar, Larisa. Pues simplemente para darles gracias a Bacolao por tenernos aquí en el espacio y también por todo lo que están escuchando. Vamos a agregar al pie de del video en Facebook. Podemos agregar de nuevo nuestro número de contacto. Siempre decimos, si usted tiene una duda sobre sus derechos en la vivienda, si se siente que está atrasado en renta, tiene una pregunta, si tiene una pregunta frente a condiciones, siempre nos puede llamar. Si no somos nosotros que le podamos apoyar en el momento, por lo menos intentamos dirigirle hacia la organización que quizás puede apoyar. Y también vamos a agregar información ahí al pie del video sobre cómo ponerse en contacto con las personas que puedan apoyar con aplicaciones de asistencia de renta y algo de información sobre qué hacer o como dónde ponerse en contacto si vive en Fairfax o en Chesterfield, que como dije al inicio, son los dos programas que se está haciendo a nivel de otra organización, no a nivel estatal. Entonces, por favor, busquen la información ahí. Y pues no duden de ponerse en contacto, que estamos para eso. No sé si Nady tienes una última palabra también. Sí, otra cosita más, y no para entrar en muchos detalles, porque este video se ha tratado de qué hacer cuando uno está faltando la renta. Pero si se está simplemente acabando el contrato, si ha llegado a su fin, estas cosas no aplican. O sea, no es cuestión de renta, entonces estos recursos no son los que aplican. Si uno tiene otro tipo de problema, por ejemplo así, si se le está acabando el contrato o si tiene malas condiciones en la propiedad, por favor llamarnos para poderles hablar con detalles sobre qué pueden hacer o cuáles son los pasos que siguen. Siempre estamos a la llamada. Si uno llama y no contestamos en el momento, dejen un mensaje, por favor, con su nombre, su número de teléfono y brevemente cuál es el problema que están enfrentando. Y así le podemos llamar lo más antes posible, le llamamos para atrás. Pero sí dejen un mensaje, porque si cuelgan sin dejar mensaje, no le podemos contactar. So, de nuevo, el número de nuestra oficina es el 703-778-3450. Y cualquier cosa, estamos a la llamada. Muchísimas gracias nuevamente pues a Larisa Sir y a Nady Peralta de Legal Aid Justice Center, Centro de Justicia y Asistencia Legal. No tenga miedo de llamar, hablamos español y por supuesto el inglés. Así es que amigos, amigas, gracias y por favor háganlo viral este video, porque con esto vamos a ayudar a miles de personas en toda Virginia. Pues con eso nos despedimos y gracias a todos los que han estado aquí presentes y hasta la próxima.